El reverendo Luis Alfonso Villamarín ha desarrollado su ministerio pastoral por más de 30 años, caracterizándose por una firme pasión por el Señor Jesucristo y un gran apego a la palabra de Dios, llevando a las personas a Cristo y buscando que la iglesia crezca sin comprometer la verdad. Actualmente sirve en la denominación Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia, en el municipio de Soacha, Cundinamarca. Sus mensajes se encuentran disponibles en nuestro Facebook ICDC Soacha y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Con la bendición de Dios, vamos a la palabra del Señor. En esta ocasión, vamos a estar leyendo en el Salmo 78, versículo 1 al 7. Les repito, Salmo 78, versículo 1 al 7. Leemos la escritura. Tiene un título que dice Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. Hago énfasis, las que nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a nuestros hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan y los que se levanten, la cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Gracias a Dios por su palabra. Y creo que no es extraño para todos el hecho de que hablemos que estamos viviendo un tiempo de crisis profunda en todos los órdenes de la vida, de la sociedad en este tiempo. Una crisis profunda empezando por lo espiritual, por el aspecto moral de nuestra sociedad. Una profunda crisis en la familia. Y eso es lamentable. Es triste ver la desorientación de la juventud en nuestro tiempo, buscando placer a cualquier precio y desorientados en la vida. Y de hecho, estamos presenciando cómo la juventud se entrega a el desorden, al saqueo, a la destrucción, a crear anarquía, a enfrentar a la autoridad, a irrespetar a la autoridad y a las demás personas. Eso es triste, ver a nuestros jóvenes en esa condición. Es lo que estamos presenciando en nuestros días, en nuestras ciudades. Es una muestra de esa crisis que estamos viviendo en nuestro tiempo y en un mundo y en un tiempo donde prevalece el relativismo, en donde el punto de vista no tiene validez ni verdad universal.
sino que sencillamente todo es relativo y depende del punto de vista que cada uno lo quiera ver. Por eso a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Son las cosas que estamos viviendo y es parte de esa crisis que estamos enfrentando en nuestro tiempo. De tal manera que el marco de referencia que por cientos de años, por siglos, nos rigieron, entonces de repente ya no sirven, de repente ya no tienen validez y simplemente es lo que cada uno quiera opinar y ver y de acuerdo a eso vivir. Y entonces, ¿a dónde queda la moralidad? ¿A dónde la ética? ¿A dónde los principios? Es urgente que volvamos a Dios. Es urgente que regresemos a los valores cristianos, a los absolutos de la palabra del Señor. Es urgente regresar a la ética judeocristiana y a que la familia se fundamente en la palabra de Dios. Es una urgente necesidad que nos volvamos a Dios, porque cuando no hay temor de Dios, bueno, entonces cualquier cosa está bien, no importa, todo está bien si no hay temor de Dios. Pero si nos volvemos a Dios, entonces hay tiempo para restaurar, para rescatar y enderezar el camino. Este pasaje de la palabra del Señor nos está mostrando cómo hay un esfuerzo y una dedicación para que los padres conozcan de Dios, aprendan de Dios y transmitan a las nuevas generaciones esos valores de la palabra del Señor, el conocimiento de Dios. Nos dice, por ejemplo, las cuales hemos oído y entendido, las que nuestros padres nos contaron. No las encubrieron a sus hijos. Dice, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor. Dice el versículo 5, la segunda parte, la cual mandó a nuestros padres que las notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, los hijos que nazcan, los que se levanten, la cuenten a sus hijos, y así en cada versículo nos está hablando de la necesidad de transmitir a los hijos, a los nietos, a las nuevas generaciones, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios, las alabanzas del Señor. Esa es la voluntad de Dios, es lo que nos muestra la palabra del Señor y es lo que se ha practicado, es lo que se ha vivido para levantar generaciones que glorifiquen a Dios, que honren a la familia y sean de bendición para la sociedad. Pero desafortunadamente en este tiempo presente se ha olvidado estas cosas y entonces se está pagando las consecuencias de dejar el mandamiento del Señor. Pero qué bueno que hoy escuchemos esto y atendamos la palabra del Señor para que diligentemente nos preocupemos por llevar a cabo esta responsabilidad que nos cabe a nosotros, porque es la voluntad de Dios que los padres asuman
la responsabilidad de esta tarea nos toca a nosotros, porque a nuestros hijos los enviamos a prepararse, los enviamos a los colegios, a las escuelas y a las universidades, pero allí no se les hablará de Dios. Allí se les dará información, pero no formación. En aquellos lugares escucharán de muchas materias y oirán de tesis y de teorías y de hipótesis, pero no se les hablará de los valores cristianos, no se les hablará de la ética, no se les formará ni se les educará como lo necesitan. ¿A quién le toca esa tarea? A los padres. Es en familia. Somos nosotros los adultos padres de familia, papá y mamá, los llamados a asumir esa responsabilidad de la educación de nuestros hijos, de la formación de nuestros hijos, de la educación y de la formación de los nietos quienes los tienen, de edificar a la familia en este conocimiento de Dios, por tanto, en esos valores cristianos, en esa moral bíblica, en esos principios espirituales que les serán tan necesarios, porque esto les forma en su carácter y les da una manera de pensar correcta. Estarán bien encausados en la vida y no importa a dónde vayan o con quién estén o en qué circunstancia, esos valores, ese carácter cristiano les sostendrá a donde quiera que vayan. Y serán personas correctas, serán personas que sabrán en todo lugar hacer lo correcto y a respetar y a reconocer la autoridad y ser de bendición y de bien para la sociedad. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Aparte de este hermoso pasaje del capítulo 78 de los Salmos, en Deuteronomio, el capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 y versículo 10, dice de la siguiente manera, versículo 9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Ese es el mandamiento de Dios, del Dios creador, del Dios que dio palabra en donde Él se revela, palabra que muestra su voluntad, palabra que debe ser la norma de todo ser humano, palabra que es la norma de convivencia para la sociedad, palabra que es la regla de fe, palabra que es luz al ser humano y a la familia y a la sociedad. Y entonces el Señor dice, cuida de aprender, de guardar y de vivir estos mandamientos, pero también para que se los enseñe a sus hijos y a sus nietos. Eso es lo que nos está ordenando el Señor y es la responsabilidad que necesitamos asumir, porque desafortunadamente hemos delegado dizque la educación de nuestros hijos
a otros. Esperamos que otros nos los eduquen y somos nosotros los llamados a asumir esta responsabilidad, y entonces que las nuevas generaciones conozcan de Dios, las nuevas generaciones reciban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que las nuevas generaciones se fundamenten, conozcan, aprendan y vivan de acuerdo a esta palabra de Dios, a esta palabra que es vida para los hombres. El Señor dice: sean diligentes en conocer y guardar esta palabra y en transmitirla a esas nuevas generaciones. Y en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 1 en adelante, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa es la palabra de Dios. Ese es el mandamiento de Dios. Y en estos tiempos de profunda crisis, en estos tiempos de tanta desorientación, en estos tiempos de tanta desinformación, en estos tiempos, como ya dije anteriormente, de relativismo, es urgente que asumamos esta responsabilidad que Dios nos da, y que como adultos, como padres, aprendamos de la palabra de Dios, conozcamos de Dios, vivamos la palabra del Señor y enseñemos a nuestra familia. Velemos por nuestros hogares y por nuestros hijos y por los nietos, por la familia en general, instruyéndolos en el camino de Dios con el ejemplo y con el precepto. Y es clara la palabra del Señor cuando dice que esta enseñanza debe ser intencional, debe ser diligente. Esta enseñanza debe ser en todo tiempo y en toda circunstancia. Esta enseñanza debe ser en la vida diaria. Esta enseñanza de la palabra del Señor se la transmitimos a nuestros hijos con nuestra vivencia, se la transmitimos a nuestros hijos cuando en la vida diaria, en lo cotidiano, se presentan las situaciones, los momentos oportunos, cuando vienen las preguntas, en la casa o en la calle.
al acostarse o a levantarse, en el entrar y en el salir, en aquellos momentos de el estudio y de las tareas, en fin, en todo momento estamos prestos y dispuestos para impartir enseñanza, para dar el precepto, para hablarles de Dios, para mostrarles al Señor, para enseñarles el camino, para mostrarles lo correcto, para mostrarles que las cosas que ven, aquellas cosas distorsionadas, equivocadas, pecaminosas y malas, injustas, todo aquello que ven en la televisión o en el vecindario, o aquello que ellos comentan que hablaron con sus amigos, en fin, nosotros poder aclararles, mostrarles, enseñarles para que conozcan la verdad, lo correcto, lo sano, lo bueno, lo justo, para que aprendan de la palabra de Dios, para que conozcan al Señor y entonces disfruten de una correcta formación, de pensamientos correctos, de estar bien encausados en la vida. Esa es responsabilidad nuestra, como es la responsabilidad de las madres y de las abuelas, de educar a sus hijos, de estar empeñadas en dedicar tiempo a esa responsabilidad, porque cuando nos comprometimos a ser padres, asumimos la tarea de dedicar tiempo, de dedicar esfuerzo, de poner todo lo que esté a nuestro alcance para educar a nuestros hijos, formar a nuestros hijos, a nuestra familia, para la gloria de Dios, para que sean bendición para la sociedad, y seguro que nosotros también seremos honrados por hijos buenos, por hijos que viven para la gloria de Dios. Este es el mandamiento que el Señor nos da, es la palabra del Señor para este tiempo también tan necesario. Cuando no se vive de acuerdo a la ordenanza de Dios, cuando no se practica el mandamiento de Dios, entonces acontece como aquello que sucedió al pueblo de Israel y que nos habla el libro de los Jueces en el capítulo 2, versículo 7 en adelante. Antes de esos versículos menciono a Josué, en donde en el final de su libro Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Josué lo hizo, este hombre de Dios. Este hombre propuso en su corazón vivir para Dios y que su familia sirviera al Señor, y lo hizo. Y mientras Josué vivió y la generación que le sobrevivió, ellos vivieron de acuerdo a la palabra de Dios y fueron muy bendecidos. Honraron a Dios y su nación fue bendecida. Pero cuando aquella generación de Josué pasaron a la eternidad, ya no estaban presentes. Cuando murió Josué y aquella generación, entonces dice que se levantó una generación que no conocía a Dios, que no conoció la palabra del Señor, se apartaron de la palabra de Dios. Dice que se dedicaron a hacer lo malo, a practicar la idolatría y a imitar a naciones paganas, y fue un caos, anarquía, fue un desastre. Y en el libro de los Jueces se evidencia eso. Cuántas cosas terribles y atroces sucedieron al pueblo. Y en esos versículos que les menciono del capítulo 2, versículos 7 al 12 de Jueces, ahí está resumido esto. Pero en todo el libro de los Jueces se está evidenciando todo lo que aconteció para un pueblo que decidió dejar a Dios, el mandamiento de Dios, la ordenanza de Dios, la moral bíblica, y entonces se pagan las consecuencias. Es una tragedia, como lo que hoy estamos evidenciando en nuestra sociedad de manera generalizada a nivel mundial. De tal manera
que lo ideal es atender a Dios y su palabra. Y si queremos levantar buenos hijos, si queremos levantar una generación que siga nuestros caminos, el camino de Dios, que sigan los mandamientos del Señor, que son la bendición para la vida, entonces es la responsabilidad de transmitir a esas nuevas generaciones la palabra del Señor, el evangelio de Cristo, el conocimiento de Dios. ¿Sabe? En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, encontramos el ejemplo y el fruto de una familia que hizo bien su tarea. Y entonces dice, segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo hablando a Timoteo, y él habla con tanta seguridad acerca de este hombre Timoteo, el cual desde la niñez fue educado en la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de la fe no fingida, está hablando de su creencia, su doctrina, su fe puesta en Dios, su enseñanza, la enseñanza que recibió desde la niñez. Por esto en el capítulo 3, versículo 14 de la misma epístola dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este Timoteo fue un hombre que desde la niñez fue instruido por su madre y por su abuela, y seguro que por su padre también. En Hechos el capítulo 16, versículo 1 y 2 también nos habla acerca de Timoteo y de su familia. Una familia que cumplió con su tarea, porque tanto los padres, la abuela, su familia, conocía de la escritura, vivió conforme a la palabra del Señor, honró a Dios y educó a su hijo también en ese conocimiento, en esa doctrina, en esa palabra que nos está diciendo aquí las utilidades de la palabra del Señor, y finaliza diciendo para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo lograrlo? Con la palabra de Dios. Como lo hizo la familia de Timoteo, como lo hizo esta madre y esta abuela. Dice, tu abuela Loida y tu madre Eunice, estas mujeres dedicadas, y hubo fruto. Y este Timoteo honró a su familia. Este Timoteo ahora está sirviendo en el pastorado, sirviendo a Dios, siendo bendición para la iglesia y siendo bendición para la sociedad. Que también nuestros hijos, que también nuestra familia
esté dedicada a Dios y sirvan a Dios y bendigan la sociedad, sean útiles en la sociedad, honren a su familia y glorifiquen a Dios. Pero para eso hay que hacer esto que nos enseña la palabra del Señor, los absolutos de la palabra de Dios. Este marco de referencia que es la palabra de Dios, esta norma de vida que es la bendita palabra del Señor, las sagradas escrituras, la palabra que tiene poder para transformar vidas, para redimir al ser humano, para orientar al hombre en la vida de tal manera que esté bien encauzado y glorifique al Señor, y que el Señor nos conceda también tener tal fruto en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. En tiempos de crisis, la necesidad es volvernos a tu palabra, y que así sea. Y que la iglesia tome conciencia y de todo corazón, con diligencia y con prontitud, se vuelva a Dios, nos volvamos a Dios y asumamos la tarea que Dios nos ha delegado. Y entonces transmitamos a las nuevas generaciones este evangelio y dejemos un gran legado, de tal manera que ellos también lo transmitan a la siguiente generación y nuestra sociedad sea bendecida, Dios sea glorificado, la obra de Dios sea próspera. El Señor nuestro Dios nos guíe y nos bendiga.